Y pues ahí lo tenemos, vean, ya el herraje instalado, los chapetones, el bastón, el arete. Amigos, pues este es nuestro modelo de bóveda donde hemos tallado la imagen de la Virgen. Ahora veremos en este video cómo hemos fabricado los chapetones y el bastón para este herraje de extensión que le hemos puesto, que luce bastante bonito, algo muy diferente a los otros herrajes que hemos instalado en las otras cajas. Esto luce mucho mejor, todo en el mismo tono, bastante bonito. ¿Quieres aprender cómo hemos hecho los chapetones y bastones para este herraje? Pues quédate hasta el final. Aquí se los muestro más de cerca, vean, este es el chapetón con aretes, este es el que requiere su bastón redondo y este sería el remate. Estas piezas son de plástico porque aquí solamente es el adorno del bastón, pero esta pieza es totalmente metálica, troquelada, pero con un acabado bastante bonito. Por supuesto, un dorado que luce bastante bien, muy buena calidad. Ya les platico más adelante de dónde son estos herrajes, pero el que vamos a aplicar para nuestro ataúd de la Virgen es este es solamente el arete, no lleva el chapetón como este. También existe el herraje que lleva el chapetón, pero hemos pedido solamente el arete porque vamos a hacer chapetones de madera, por supuesto también totalmente metálico. Esto sí aguanta las cargas necesarias de un producto como este, y por supuesto los tapones que son ovalados, que son para este herraje. Vean cómo es diferente, aquí va un bastón ovalado. Entonces comencemos la preparación de los bastones para nuestro herraje. Esta tabla que hemos preparado por acá tiene 16 centímetros. A ver, déjenme checarle. Sí, casi los 16 centímetros. 15 y medio. Ok, y también ya la hemos cepillado a los 15 milímetros de grueso. Para eso entonces tendremos que hacer una plantilla. Por aquí tengo este tramo, más o menos de 25 por 15 o 16, para hacer el trazo y hacer una plantilla para estos chapetones. Voy a dibujar la figura que quiero para estos chapetones y ya les muestro, y las empezamos a cortar de esta tabla. Vamos a ver qué cortes le vamos a hacer y cómo los hacemos. Bien, ya hicimos el corte y ya perfilamos con lija. Así es como quiero que quede mi chapetón. Obviamente marqué solamente la mitad para darle vuelta y me quede totalmente simétrico. Ahora he tomado como referencia 15 centímetros, de modo que poquito más de los 15 centímetros. Tiene 15 a 3, de modo que mi chapetón va a quedar de 30 centímetros. Entonces de aquí poco más de 30, vamos a cortar a 30 y medio, y ya lo que sobra pues a la hora que hagamos el corte en la cinta. Pero necesitaremos 8 piezas, ¿vale? Entonces vamos a cortar esta tabla en 8 tramos para poder empezar a hacer el trazo con la plantilla y cortarlos. Bien, ya tengo 2, 4, 6, 8 piezas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues empezar a hacer los trazos. Lo he dejado exactamente a los 30. No importa que mi trazo aquí al centro tenga un poquito más, porque aquí en la parte de arriba de cualquier modo nos va a dar la curva, ¿vale? Entonces vamos a hacer los trazos para hacer los recortes. Usando la plantilla así ya me va a quedar simétrico. Vean, ahí tengo ya el trazo. Voy a trazar las 8 piezas para poder cortar. Bien, a mi plantilla también he hecho un orificio a los 3 centímetros para hacer una marca en cada chapetón. Ahí lo que vamos a hacer es con el Forstner un orificio en la marca que ha quedado. Entonces, antes de irnos a cortar, también vamos a hacer este barreno justo aquí, de 3.5 centímetros, que es lo que mide nuestro Forstner, ¿vale? Y vamos a también a marcarlo en nuestra plantilla para tener la referencia
para los futuros que hagamos. Y entonces nos va a quedar así. Aquí vamos a trazar unos cortes que vamos a hacer ahorita en la sierra cinta o en el inglete, donde nos acomodemos mejor, y ya cortamos la figura que hemos trazado con la plantilla. Pero antes voy a hacer lo mismo con las otras 7 piezas, ¿vale? Vean. Bien, ahora que ya tenemos los orificios, lo que voy a hacer es pasar la escuadra, un trazo, para hacer el corte recto y dejar esa entrada. Esa entrada será para el herraje, y si quieren ahorita se los muestro cómo va. Pero necesitamos hacer primero el corte, si no, no se los puedo presentar. ¿Sale? Entonces, hacemos este trazo para hacer el saque. Entonces, haríamos estos cortes y hacemos este, y ya quedaría nuestro chapetón. Ahora tendríamos que perfilar e irnos al siguiente paso, pero vamos primero a hacer esto. Ya tenemos las 8 piezas cortadas, vean. Y ya con el corte que le hemos hecho, donde va a entrar en nuestro herraje. Entonces lo siguiente será perfilar, y donde podamos aquí también tenemos que emparejar, porque lo que vamos a hacer es pasar la broca para bolear. Estos chapetones también pueden llevar alguna talla, alguna flor, alguna cosa bonita que queramos poner aquí, pues también la podremos adornar un poquito. Esto los vamos a dejar así, pero ya les mostraré más adelante chapetones tallados, ¿vale? Bien, vean, ya está perfiladito todo el contorno de nuestro chapetón. Incluso he dado una pasadita aquí para que corra bien la moldura, o el valero, perdón. Entonces ahora podemos pasar nuestra broca para bolear. Venga, pero ya tenemos aquí, vean. Y así va a quedar redondeado nuestro chapetón. Por la parte de atrás vamos a pasarla también, pero va a ser muchísimo menos que lo que hemos pasado por el frente. Entonces voy a pasarlos así, y ya después haremos un pequeño rebajo por la parte de atrás. Ahorita les muestro, ¿sale? Pero esta es la intención, así es como me tiene que quedar. Bien, y entonces ahora ya tengo las 8 piezas boleaditas, vean. Se ven bien, ¿no? Entonces traemos nuestro arete, que es el herraje, y vean cómo embola. Así es como se ve el chapetón ya presentado con el herraje. Ahora, si ustedes ven acá, se los voy a mostrar por la parte de atrás, porque tenemos que hacer por la parte de atrás el chapetón. Si lo presento, por ejemplo, el arete que va aquí, ok, vemos como las orejas donde van los tornillos pues quedan sobre la madera, de modo que para que asiente bien, una vez que hagamos la instalación, vamos a tener que rebajar un poquito. Bien, entonces hice un trazo para ver qué tanto es. Como pueden ver, es muy poco. Entonces aquí tengo en nuestro router de palma una broca de bolear que vamos a pasar por la parte de atrás, y entonces ya quedará solucionado. Ya entrará muy bien el arete que necesitamos poner por debajo de nuestro chapetón. Listo, así nos va a quedar por la parte de atrás un pequeño boleado, pero que ya, si presentamos ahora, vean, nuestro arete que va a quedar justo aquí, ya entra sin que estorbe. Es decir, ya va a poder asentar bien nuestro chapetón sobre el casco del ataúd cuando hagamos la instalación. De hecho, vean, si ya lo pongo y lo empujo desde aquí, pues ya entra libremente. Asienta bien sobre la parte de abajo y ya entra libre el arete. Voy a pasar en las otras piezas y los dejamos listos mientras nos vamos a hacer los bastones que vamos a meter dentro del herraje. Bien, para hacer estos bastones vamos a tomar nuestro tapón. Entonces de aquí tomamos la medida para habilitar 2 tiras que van a fungir como el bastón del herraje, que son estas. Entonces ya corté 2 tiras de 22
milímetros de grueso por 3,5 de ancho, ¿okay? Para que entre justo aquí, pero necesitamos bolear con la broca, con la misma broca que hemos boleado pues los chapetones, ¿vale? Entonces ahora voy a recorrer para que me queden redondeados. Bien, vean, aquí ya tengo los bastones redondeados. Si presento el tapón que va a ir aquí, vean, entra bastante bien y así nos quedaría. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lijar perfectamente tanto nuestros bastones como nuestros chapetones e irnos al proceso de pintura. Aquí podemos cortar porque en realidad solo necesitamos 2,10 metros, considerando el tramo largo y el tramo corto que lleva este rack, ¿sale? Pero ya vimos cómo hacemos estos bastones. Voy a lijarlos y continúo con ustedes, no se vayan. Listo, pues ya tenemos nuestros bastones puliditos y por supuesto los 8 chapetones. Entonces comenzamos el proceso de pintura. No lo vamos a saltar porque ese ya lo saben hacer ustedes y después a la instalación. Listo, pues ya están barnizados todos los chapetones, ya están listos, vean. Y también lo que son los bastones que hemos hecho, ¿sale? Vamos a comenzar entonces al armado del bastón junto con los aretes para poder instalar en nuestro cajón. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cortar a los largos que necesitamos. Bien, pues ahora que ya tenemos nuestros chapetones perfectamente barnizados ya con su brillo, vamos a empezar el armado. Bien, ya hemos cortado los tramos que necesitamos. Los más largos son de 1,70 m y estos son de 38 centímetros, ¿sale? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar todos nuestros aretes o nuestro herraje. Bien, pues aquí ya tenemos todas las piezas, vean qué bonito luce, qué bonito acabado tiene. Para el ataúd de la Virgen que hemos hecho, aquí están los tapones para los bastones, ¿sale? Entonces vamos a comenzar el armado. Ustedes notan cómo viene. Ahorita los voy a acercar mientras los esté poniendo, pero estas las tendremos que doblar una vez que metamos el bastón. Ahorita lo vamos a ver. Y también este orificio es para poner una pija, ¿sale? Entonces vamos a comenzar el armado. Bien, para eso vamos a tomar entonces un bastón y podemos empezar por el centro, tomar la mitad como referencia y empezar a poner. Tenemos que repartir a lo largo a donde queremos que quede cada chapetón, pero claro, siempre a la misma distancia. Para eso entonces vamos a abrir un poco el arete para que pueda pasar libre nuestro bastón sin lastimar el acabado. Bien, y entonces ahora vamos a meter, también vamos a escoger una cara. Y esa la vamos a dejar, la que escojamos como cara la vamos a dejar para la parte de abajo. Y también nos vamos a guiar con el chapetón para que quede la separación que queremos, ¿vale? Y por ejemplo yo tengo este, entonces ya que lo tengo ubicado puedo cerrar el arete y poner una pija justo acá. Nuevamente verificamos antes de fijar el otro. Verificamos que tenga la separación y vean, ahí nos queda, ¿sale? Entonces ahora volteamos nuevamente para terminar la fijación. Para eso cerramos esta parte de acá, vean, de este modo, y estas
Estas patas que sobresalen acá las tenemos que doblar hacia adentro para que quede perfectamente fijo. Para eso me ayudo con un tramo de madera que previamente ya tiene un hueco donde entra esta parte. Ahorita lo hacemos más de cerca. Y con este lo doblamos. Y así me tiene que quedar por la parte de atrás. ¿Ya vieron? Ya tenemos estos primeros dos aretes del herraje instalado. ¿Sale? Y ya ha quedado al centro. Ahora vamos a poner los de las orillas. Aquí puedo medir. La separación que tiene son de 9 centímetros y medio y está pensado más o menos a que entre el puño por si se quisiera cargar de este punto. Bien, y ahí ya tenemos armado este primer tramo largo. A esto ya solamente le pondremos lo que es el tapón de cada extremo del bastón. Estos tapones simplemente los meteremos hasta que topen y así nos va a quedar igual en el otro extremo. Estos tapones, como entran justos, podríamos dejarlos así, o si quisiéramos pudiéramos meter una pija por la parte de atrás del herraje. Como yo los veo bastante justos, no creo que, de hecho cuesta mucho el querer sacarlos, entonces los voy a dejar así. Pues listo, ahora ya tenemos armado con el bastón nuestros herrajes. Vamos a traer nuestro casco del ataúd para hacer la fijación y ver cómo lucen ya puestos y instalados. Bien, ya tengo mi casco por acá, entonces ahora sí ya podemos hacer la fijación. Bien, llegó el momento de hacer la fijación, entonces presentamos el herraje que ya hemos armado y lo voy a dejar casi pegado a la parte de abajo, solamente lo voy a levantar 1 centímetro, ¿sale? Al igual que hemos hecho con otros, vamos a centrarlo. Para eso vamos a ocupar pija de pulgada que ya tengo por ahí. Comenzamos. Si presento el chapetón, vean, es como me va a quedar. Vamos a poner las demás pijas que necesitamos y después fijaremos nuestro chapetón. Bien, ya tenemos fija esta parte. Ok, ahora podemos poner nuestro chapetón. El poner este chapetón simplemente lo vamos a ubicar donde tiene que quedar y por la parte de adentro vamos a fijar, pero para eso voy a hacer 2 guías y meteré un tornillo por la parte de adentro. Bien, ahora con estas guías que ya he hecho y con el mismo tornillo de pulgada, recuerden que tenemos 15 milímetros en el casco del ataúd y 15 milímetros en nuestro chapetón, es decir, tenemos 3 centímetros y la pulgada pues son 2 centímetros y medio o 2.54, entonces quedará bastante bien. Por la parte de adentro lo ubicamos y atornillamos. Lo único que nos vamos a asegurar pues es que el chapetón quede derecho, entonces nos podemos guiar con el mismo bastón del herraje y ponemos las 2 pijas.
Listo, ahí ha quedado pegado nuestro chapetón. Voy a poner estos dos y quedará a este lado. Haremos lo mismo con la cabecera y por los otros extremos de nuestro ataúd. Bien, ahí ya tenemos un costado y una cabecera. Vamos a darle vuelta para poner el del otro lado y quedará listo. Ya se los muestro cómo se ve con su tapa y todo. Lo que he hecho también por dentro es avellanar un poco para que entre la cabeza del tornillo y pueda agarrar mejor el chapetón. ¿Sale? Este no lleva ningún pegamento, ningún adhesivo, porque pues obviamente en el barniz ya lo va a agarrar. Podríamos poner un poco de silicón, pero la verdad es que con estas dos pijas queda muy bien fijo. Entonces no lo veo tan necesario, pero ahí se los dejo a su consideración, ¿vale? Y listo, ya tenemos todo el herraje instalado en el casco de nuestro ataúd. ¿Qué les parece si lo vemos completo con sus tapas? Para que lo puedan ver ya terminado, ¿sale? Voy a armarlo, ya les muestro. Y pues ahí lo tenemos, vean, ya el herraje instalado, los chapetones, el bastón, el arete. Por supuesto queda como un herraje de extensión, vean. Y por supuesto también este nos sirve para la carga. Así nos ha quedado este trabajo de la fabricación de chapetones y bastones. Amigos, pues esta ha sido la fabricación de chapetones y bastones para un herraje de extensión como el que le hemos instalado. Por supuesto, esto nos sirve también para la carga sin ningún problema. Además de que a mí me gusta en lo personal cómo luce más todos los chapetones en madera o el arete de este herraje que es metálico y todo lo demás en madera. Una opción más de herrajes de lujo para un ataúd como este. En el siguiente video te muestro la tapicería interior que hemos logrado en este ataúd para que puedas ver el proceso completo y logres tener un producto terminado. ¿Te ha gustado nuestro video? Por favor, regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que lo puedas checar. Yo te veo en el siguiente video.